Hola, buenas tardes. Ya continuamos con el capítulo número 5 en el ejemplo 5.1. Este ejemplo nos dice que existe un carro que jala a un remolque y ambos tienen una aceleración de 2.15 metros sobre segundo al cuadrado. El carro tiene una masa de 1000 kilogramos y el remolque una de 300 kilogramos. Nos pregunta, inciso A, determine la fuerza neta sobre el carro. Bueno, en los problemas de fuerzas es muy recomendable hacer diagramas de cuerpo libre para cada uno de los cuerpos. Aquí tenemos para el remolque que existen varias fuerzas. La fuerza FGR, que es la fuerza de gravedad, que apunta hacia abajo. La fuerza normal, que apunta hacia arriba. Como un pequeño recordatorio, la fuerza normal siempre apunta perpendicular al movimiento. Como hay movimiento en el eje horizontal, la perpendicular será el eje vertical. Bueno, para el carro tenemos... y también tenemos para el remolque la fuerza de tensión, que es la fuerza de la cuerda que une al carro y al remolque. Para el remolque tenemos... Para el carro, tenemos varias fuerzas también. Tenemos una fuerza de tensión que se dirige hacia el remolque. Tenemos la normal que apunta hacia arriba, la fuerza de gravedad del carro que apunta hacia abajo y la fuerza final, la fuerza que hace que el vehículo se mueva hacia la derecha. Bueno, dice A, determine la fuerza neta sobre el carro. Sabemos que la sumatoria de fuerzas en el eje de Y del carro es igual a 0. Existe un equilibrio ya que el movimiento es solamente sobre el eje horizontal, no hay movimiento en el eje vertical, entonces no hay fuerza. Y en el eje de las X para el carro tenemos la fuerza F menos T, ya que apunta a la izquierda. Esto por la segunda ley de Newton es igual a la masa del carro por la aceleración del carro. Y esto es igual a 1000. Omitimos kilogramos ya que estamos en unidades del SI por 2.15 de la aceleración. Entonces tenemos 2.150 newtons hacia adelante. En este caso, según nuestro dibujo, hacia la derecha. Entonces esto es todo. Aquí ponemos derecha. O vectorialmente 2150 y todo en newtons. Bueno, ahora pasamos al inciso B. El inciso B nos pregunta la fuerza neta sobre el remolque. Para el remolque igualmente la fuerza en el eje Y es igual a 0. Y para el remolque tenemos que la sumatoria de fuerzas en el eje de las X es simplemente T. Esto debe ser igual a la masa del remolque por la aceleración del remolque. El remolque tiene masa de 300 unidades del SI y la aceleración tiene una magnitud de 2.15. Entonces la fuerza ejercida sobre el remolque es de 645 newtons. Igualmente en vectorial sería, esto es derecha también, y sería vectorialmente 645 y todo esto en newtons. Es el inciso B. Ahora el inciso C. Para el inciso C nos pregunta la fuerza ejercida por el remolque sobre el carro. Como podemos ver, la fuerza ejercida sobre el remolque es T. Y por la tercera ley de Newton, nosotros tenemos aquí que la fuerza ejercida por el carro sobre el remolque es igual a 645 y newtons vectorial.
y se nos pide la fuerza que el remolque hace sobre el carro. La tercera ley nos dice que esto es el negativo de la fuerza que realiza el carro sobre el remolque. Entonces simplemente tendríamos que es menos 645 y newtons. Y con eso se acaba el inciso C. Luego nos falta el inciso D, que nos pide la fuerza resultante por el carro sobre el camino. Eso quiere decir que ya no tomamos en cuenta al remolque, ya no tomamos en cuenta a T, y la fuerza de gravedad no le ejerce el camino. Lo que ejerce el camino sería la fuerza F y la fuerza normal. Entonces, para formar este esquema, aquí tenemos la fuerza F, la fuerza normal hacia arriba, y la fuerza resultante sería esta dibujada en color rojo. Finalmente podemos escribir que el inciso D sería F y N. De la ecuación, de esta ecuación, obtenemos a F mayúscula. F mayúscula no vendría siendo nada más. F es igual a T más masa del carro, aceleración del carro. Ya encontramos que T es igual a 645 y MC por AC es igual a 2150. Entonces esto es finalmente, esto sería 2795 newtons. Y la fuerza normal sobre el carro es igual en magnitud a la fuerza de gravedad sobre el carro, para tener un equilibrio en el eje de las Y. Entonces es la masa del carro por la magnitud de la gravedad, que sería final 9800 newtons, ya que el carro pesa de una masa de 1000 kilogramos. Finalmente, la fuerza resultante sobre el carro en magnitud es igual a 2795 al cuadrado más 9800 al cuadrado. Raíz cuadrada, que es finalmente 1.02 por 10 a la 4 newtons. Y con esto terminamos el ejemplo 5.1. Hasta la próxima.